Yo quiero declararles hoy que el creyente tiene armas para poder vivir en victoria. Las armas del creyente para poder vivir en victoria, y está la primera parte en Isaías capítulo 54, el versículo 15, el libro de Isaías capítulo 54. Isaías 54, el versículo 14, vamos a leer, desde el 14. Glorias al Señor, ahí vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 54. Vamos a leer desde el versículo 14. Glorias al Señor, amén. Dice la palabra del Señor: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Dice el versículo 15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Dice el versículo 16: he aquí que yo hice al herrero que sople las ascuas en el fuego, y que haga, y que saque las herramientas para obrar, y yo he creado al destruidor para destruir. Pero el versículo 17: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mira el versículo, la parte B, que es muy interesante. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Alabados al Señor. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Las armas del creyente para vivir en victoria. Cuando hablamos de armas, les quiero hablar del mundo físico. Y bueno, no sé cuántos de los que están acá tienen conocimiento de armas, pero en cualquier circunstancia, para poder usar un arma hay que conocerla. Diga conmigo, tengo que conocerla. Yo no puedo usar un revólver, yo no puedo usar una escopeta, yo no puedo usar un fusil, yo no puedo usar una metralleta si yo no conozco su manejo, si yo no sé cómo debe ser usada. Olvídense que no voy a hacer nada con ella. De hecho, me he enterado que es fácil disparar un revólver, pero cuán difícil es disparar un fusil. Hay que saber tenerlo en una posición adecuada, porque mucha gente se ha fracturado el hombro, se ha fracturado la mandíbula, ha tenido fracturas en su cara, porque cuando dispara tiende a irse, el aparato hacia atrás, y si usted no lo tiene bien agarrado, sencillamente se puede ganar una fractura. Esa es la razón. Aún el arma debe estar limpia antes de ser usada. Y cuando el arma se deja de usar, hay que verificar que no quede la bala que queda, dicen ahí, ¿verdad?, que queda en la recámara, porque han sucedido muchos accidentes a raíz de eso, que se deja el arma por ahí, después llega un niño, lo toma, y mire todos los accidentes que han sucedido. Entonces, si no conoces un arma, no la puedes usar. Amén. De igual forma sucede en el mundo espiritual. Si tú no conoces las armas espirituales, nunca las vas a poder usar, y no puedes saber cómo hacer en el mundo espiritual. Y existen armas que el enemigo usa para destruirte. Dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Y aunque esto se lo estaba diciendo el pueblo de Israel, esa palabra es para mí en esta mañana. Dios está diciendo, iglesia, le den ningún arma forjada contra tu vida, contra tu casa, contra tu negocio, contra tu emprendimiento, contra todo lo que tú has declarado, prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero sabes una cosa, te voy a hablar mucho del campo secular y del campo espiritual. Y es que cuando hablemos exactamente de un soldado, nosotros somos el ejército de Cristo. ¿Cuántos son el ejército de Cristo? Y entonces el soldado normal, cuando ya le enseñan a cómo armar y desarmar el arma, le dicen: bueno, esta es su novia, esta es su mamá, esta es todo para usted, esta es su mujer, no la puedes dejar a un lado, como tú la pierdas, tienes tu castigo, no es su mamá, no puedes hacer tiros al aire por hacerlo, porque esto es algo muy delicado.
esta arma pertenece al Estado, pero tú tienes la responsabilidad de cuidarla. Si la dañas, vas a tener castigo y tienes que pagar. Así de que el soldado está a la expectativa, y más cuando le toca de centinela, y si le toca en un territorio enemigo, imagínense el soldado cómo tiene que estar. Tiene que estar a la ofensiva para atacar. ¿Ok? No puede tratar de defenderse, no, él tiene que estar listo, cualquier cosa, dispara. ¿Qué es una de las cosas? Yo no entiendo. Mi esposo a veces se ríe porque, bueno, por tradición, por decirlo así, por tradición. Ustedes saben que el pastor es mayor que yo, por ende, él pues se hizo hincha del Nacional por ser más antiguo. Pero yo cuando comencé a crecer y mi Barranquilla bella, currambera, bella, hermosa, yo conocí el Junior. Y yo soy hincha del Junior. Aunque a veces no conozca todos los nombres de los jugadores. Pero yo soy barranquillera y le doy nombre a mi tierra. Entonces mi esposo comienza, bueno, me pongo a ver los partidos con él porque como toda esposa ahí me pongo. Y entonces, claro, que a veces los del Nacional no, me salgo y hago otra cosa. Pero la selección Colombia siempre estoy ahí. ¿Y por qué no están a la ofensiva? Mira que están a la defensiva. Ese técnico, en vez de mandarlos a la ofensiva, los está mandando a defenderse. Ya metieron un gol y ya se pone y yo comienzo, pero no, es que se colocan ahí, se quedan quietos a defender y no atacan. Y con un gol todavía no hemos ganado. Hay que darle más y comienza, ¿verdad? Y ahí comienza uno a aprender lo que significa llegar a un lugar a la defensiva. Satanás siempre está dispuesto a atacarte. Satanás nunca va a estar dispuesto a defender. No, él quiere atacarte. Él quiere dar primero. Pero cuando tú comiences a entender lo que es el mundo espiritual, entonces antes de que el diablo quiera venir a atacarte, ya tú has dado el primer disparo para destruirlo, porque el Señor hoy te va a recordar las armas que tú conoces y que de pronto has olvidado. ¿Cuántos dicen amén? Pero así como una persona natural no sabe cómo usar un arma, hay cristianos que no saben cómo usarla. Se necesita de un entrenamiento. Para algunos soldados que piensan que es un tiempo muy corto, de hecho, el soldado americano lo entrenan bien. El soldado americano tiene prácticamente una carrera con Estados Unidos. No lo sueltan así nomás. Aquí a los 3 meses le dicen, ya hace juramento de bandera, vete, mijo. Ya puedes ir a atacar. No, el soldado americano no. El soldado americano le enseñan pasos por paso lo que es hacer una ofensiva, cómo hacer una estrategia de ataque, todo. O sea, un soldado americano está bien entrenado. Y está tan bien entrenado que muchos de ellos, cuando han ido a los campos de batalla, ustedes saben lo que ha sucedido con algunos de ellos, que regresan súper traumados con todas las cosas tan fuertes que se logran ver en esas guerras con Estados Unidos. Pero hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios que no saben usar las armas. Y las tienen ahí. Las tienen ahí y no saben cómo usarla. Y prueba de ello es que cuando viene la prueba y viene la dificultad, antes de buscar al Señor, antes de buscar la presencia de Dios, antes de buscar la dirección de Dios, lo primero que hacen es salir buscando al primero que encuentran ahí. Y le cuentan sus problemas. Y cuando ya quieren reaccionar, ya la mitad del barrio sabe lo que le está pasando. Wow, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En el campo natural hay algo que se llama depósito de armamento. La policía, el ejército, la armada lo tienen, un depósito de armamento. Y ellos tienen eso ahí, que aparte de las armas que le entregan a las personas, yo quisiera agradecerle a las abuelas si pueden controlar a los niños, ya que están grabando y todo ese ruido se sale por ahí. Gracias. Entonces, en ese depósito guardan mucho armamento. Cuando vienen los ataques, no solamente el que tienen al lado, sino que salen a buscar más armamento. Y yo no sé si usted ha visto en las películas que hay soldados que tienen hasta 2 y 3 armas ahí, encima. Si hablamos de Rambo, Rambo tiene, mejor dicho. ¿Ah? Si hablamos de Terminator, ¿ah?
¿Cuántos armamentos tenía Terminator? Tenía uno aquí atravesado, tenía otra aquí, otra acá. Sí, las películas que nosotros vemos, ¿verdad? Que Dios mío, y sobre todo si hay mujeres, uno no sabe de dónde saca tantas armas. Hay un depósito de armamento que cuando se necesita, va y se toma la arma para atacar. Porque un ejército no puede atacar como lo hace en la ciudad, igual como sucede en el campo, igual como sucede, imagínense, contra otro país. Dios guarde, Colombia no puede ir a defender territorio en Venezuela con un revólver, o con Perú, o con Brasil, o con Panamá. No van a ir con una navaja, un arma blanca, porque también cada arma tiene su función. No, esos llevan tanque de guerra, llevan misiles, llevan de todo, llevan un gran armamento y lo sacan, muchas de las balas, todo eso lo sacan del depósito. Quiere decir que en muchas batallas de los cristianos, no todas las armas son iguales y no todas sirven, amén. Hay armas de dificultades pequeñas, pero hay armas que tú has pasado, que has tenido que usar. Hay batallas donde tú has tenido que usar un armamento grandísimo porque el enemigo ha preparado un problema grandísimo. ¿Cuántos de los que están acá han tenido problemas grandes, que han sentido que como que no han podido salir de ellos y Dios les ha dado las estrategias en medio de la guerra y aquí estamos más que vencedores con Cristo Jesús? Alabado sea el Señor. En lo espiritual es igual, nosotros tenemos un depósito y mira lo que te dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Este versículo muchos lo saben, pero pocos lo aplican. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tiene un carácter. Cada uno de nosotros tiene una forma de ser. Y yo un día aprendí de mi abuelo me tomó y me dijo: mija, venga acá, para pelear se necesitan dos. Hay gente que se necesita dejarlo que hablen como loco, con el respeto que todos me merecen. Pero tú no abras tu boca, déjalo que hable solo, déjalo que pelee, déjalo que diga. ¿Por qué? Porque llega el momento en que se cansa de pelear y como no encuentra quien le responda, sencillamente se va. Las armas de nuestra milicia no son carnales y muchos cristianos olvidan que la pelea no es contra el cónyuge, no es contra los hijos, no es contra el suegro, no es contra el jefe, no es contra el docente, no es contra el vecino, es contra Satanás y sus demonios. No son carnales, no es contra la persona, es espiritual. Entonces, si la Biblia te dice que las armas de tu milicia no son carnales, sino que son espirituales, pero que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, porque quien te llena el armamento a ti para pelear no es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios que te da la fortaleza, te da la palabra, te da el armamento para destruir todo plan de Satanás que se ha levantado en contra tuya. ¿Cuántos dicen amén? Poderosas en Dios. Pero hay cristianos que no están armados. Y cuando yo le digo de no estar armado, no significa porque antes nos hacían los que estamos acá en el Antiguo Testamento, Diana, nos hacían un chique que estar armado era que teníamos que andar con la Biblia para todos lados, ¿cierto? Pero hay algunos que tienen la Biblia para todos lados y no se saben la Biblia. Porque como yo decía esta mañana, nosotros nos identifican mucho, los textos nos hacen reconocer. Por lo menos cuando el pastor dice, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 12. Ya a mí automáticamente, y creo que a muchos, dice, va a hablar de Abraham. Pero entonces él dice, bueno, vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 3. Ay Dios, tú vas a hablar hoy de Moisés. Pero te dice, vamos a abrir la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 1, 2 y 3. Ay, va a hablar de Samuel. Pero cuando te habla de 1 Samuel 17, no, me va a hablar de David y cuando se enfrentó al gigante. Pero resulta que él dice, no, les voy a hablar en 2 de Samuel capítulo 4. Me va a hablar de Salomón. Entonces, cada texto, cuando te dice, abre la Biblia en Mateo capítulo 4, me va a hablar de la tentación de Jesús. Cuando tú conoces la Biblia, cuando tú conoces tu arma, entonces cuando se viene el ataque, automáticamente
te sale la bala, el misil, te sale lo que tú tienes, porque tú conoces tu arma. Ay, yo pensé que iba a decir amén. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es tu herencia. Reclámala. Esa es tu herencia. Reclámala. Nosotros, quizás por apellidos, tenemos herencia. Y ya es tiempo de comenzar a buscar esa herencia y reclamarla. Porque cuando nosotros comenzamos a identificarnos, un día le decía a mi mamá, mami, nosotros creíamos que alguno de los apellidos venía de cierto sitio, y cuando comienzo a averiguar y como que comienzo a entrar en la historia, porque nuestros padres tienen historias de los abuelos, de los bisabuelos. Imagínense que un bisabuelo era de allá en México, el otro bisabuelo era de Panamá y el otro bisabuelo era de por allá. Entonces uno como que comienza a atar todas las historias, y de uno de la tatarabuela mía, yo pensaba que era de un sitio y no, perdón, no es de ahí. Entonces cuando mi abuelita comienza a decirme, no, lo que pasa es que mi abuela llegó de Panamá. Y yo, o sea que ella viene de Panamá. Sí, ella llegó de Panamá, ella no llegó por acá por donde pensamos, sino que viene de Panamá. Y yo, ok, o sea que en Panamá, y después vamos a Panamá, y estoy en esa parte de Colón, y como que usted comienza a ver a gente que se parece, ¿verdad? Y usted comienza como, y yo preguntando, y le digo, ¿y ustedes qué apellidos son? No, que nosotros somos de los Pérez. Y yo, ay, sí, mi tatarabuela era de acá. Sí, aquí debe haber herencia. Hay que empezar a buscar la herencia. Y por el lado del papá de mi mamá, ese apellido es español. Entonces usted sabe que todo españolete tiene herencia. Y mi hermano menor anda buscando esa herencia, tiene contactos allá en España, y le digo, busca. ¿Sí? A algún lado aparece. ¿Qué tal que venga algún españolete? Imagínense que hay una calle con el apellido, hay una clínica con el apellido. Entonces hay algo. Y yo antes no quería decir mi apellido, pero ahora sí lo digo porque yo sé que hay herencia. Porque me la tenían al rojo vivo. Por eso fue que mi abuelo un día me enseñó y me dijo, mija, papelillas se necesitan 2. Porque es que resulta que el apellido mío por el lado de mi mamá no es muy común. Es una fruta, el marañón. Pero cuando yo comienzo a estudiar y me doy cuenta que ese apellido es grande, que no es cualquier apellido, y que en España hay una calle que se llama así, y que hay una clínica que se llama así, y que hay un hombre que fue muy importante ya con ese apellido, yo dije, no, entonces ese apellido es grande, doctora, hay que averiguar dónde viene, ¿cierto? Y andamos averiguando la línea, y mi hermano se encontró con una que viene siendo como prima segunda de mi mamá, y yo, ay, no, vamos, mija, allá hay herencia. Esa es la herencia que Dios nos ha entregado a nosotros, y tú tienes que ser curioso e investigar tu herencia, porque Dios te ha dejado algo grande a ti. ¿Dónde está la herencia que Dios te ha entregado? Pero no solamente tienes que conocerla, también tienes que posicionarte de ella. Y debes hacer de ella una asignación para tu vida. Entonces, cuando tú conoces las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, antes que el diablo se quiera mover, ¿tú qué vas a hacer? Disparas. El cristiano tiene que creer que Cristo venció en la cruz del Calvario. El cristiano tiene que creer que Cristo nos ha hecho vencedores. El cristiano tiene que creer que fuimos diseñados no para estar derrotados, sino para estar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El cristiano tiene que posesionarse de la palabra. Y una de las armas para tú poder pelear se llama oración. Oración, a los que no les gusta orar. Oración. Dice Mateo capítulo 18, el versículo 18, que estos textos, entre otras cosas, deben ser textos que deben estar grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual Dios le dijo al pueblo de Israel, átalas, escríbelas.
Y hay mucha gente que uno le dice, dime Mateo capítulo 18, versículo 18. Y dice Mateo capítulo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo, dice el 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Eso qué es? Orar. ¿Qué dice la palabra del Señor? La oración del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay acá? La oración del justo puede mucho. Diga conmigo, la oración del justo puede mucho. Entonces la oración hay que decretarla con autoridad, sin miedo, porque hay gente que le tiene miedo al diablo. Y nosotros no fuimos diseñados para tenerle miedo al diablo. Dice la palabra del Señor: en breve el Dios de paz pondrá a Satanás por debajo de vuestros pies. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, alabado sea el Señor. No le tengas miedo al diablo, que cuando Él te ataca, Él sabe lo grande que hay en ti, porque cuando tú naciste, el cielo se movió y Él se dio cuenta que algo grande había en ti. Así que por eso es que Él te ataca, por eso quiere destruirte, por eso quiere derrotarte, porque Él está viendo una señal de bendición. Dios sabe los planes que tiene acerca de nosotros y son planes de bendición, alabado sea el Señor. Así que no temas por lo que estás pasando, alégrate, gózate, dale gloria a Dios por los momentos duros, pero no dejes de orar, porque la oración puede mucho, alabado sea el Señor. Y lo segundo, la palabra de Dios. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es entenderla. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es vivirla. Y nosotros sabemos que el Señor nos dice, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad se os hará libre. La palabra de Dios nos hace libre. ¿A cuántos ha libertado la palabra de Dios? Pero ¿sabe qué hace la palabra del Señor? La palabra del Señor nos da autoridad. Diga conmigo, la palabra de Dios me da autoridad. Entonces, cuando tú conoces esto, porque es que Jesús tuvo autoridad para citarle la palabra al diablo en un momento de debilidad física. En Mateo 4 tú encuentras la historia de la tentación de Jesús, pero Jesús le decía, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Porque es que tú no puedes decir lo que dice el hermano tal, tú no puedes decir, alabado sea el Señor, lo que dice Yesenia Ten o lo que dice Wanda Rolón, no, tú tienes que declarar lo que dice la palabra del Señor, alabado sea Él. Y tienes que decirle al diablo, mira diablo, la Biblia dice, escrito está, alabado sea el Señor, que el Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, alabado sea Dios. Tienes que hablarle fuerte al diablo. Pero es que uno se encuentra con unos cristianos pupi, unos cristianos rolo, o sea, gomelo. Y hermano Fernando, van a orar y dicen, o sea, diablo, con toda la amabilidad suya, pues, le pido por favor, ¿sabe? Abandone mi casa. Oiga, diablo, suelta a mi familia. Este es mi territorio, márchate ya. No, tú conoces la palabra, te vas a la oración, que es el secreto poderoso del cristiano, y te le paras al diablo y le ruges en el nombre de Jesús y le dices, oye, diablo. En el nombre de Jesucristo vengo a decirte, hasta hoy estuviste en mi casa, suelta mi territorio, suelta mi hijo, suelta mi familia, aleluya. Hoy te digo, Satanás, no más, me tienes aburrido, pero ruge, porque si tú no ruges, el diablo te devora. Demuéstrale al diablo quién tú eres. Porque mientras tú no demuestres quién tú eres, él te va a seguir atacando. Mientras tú no le demuestres a él quién tú eres, tú vas a seguir atacando.
Un día, mi hijo no está acá, pero bueno, de pronto vean, en el colegio había un niño que se la tenía al rojo vivo. Muchos conocieron a Gabriel. Gabriel era súper flaquito, pero tan pronto cumplió los 8 años, se sopló. Y hemos trabajado eso, hasta que llegó el momento que yo le dije a él, tú tienes una contextura, una masa muscular grande, hay que aprender a trabajar eso, no te puedes engordar, tenemos que irlo trabajando. ¿Por qué hice eso? Para trabajar su autoestima, porque comenzó a sentirse porque le decían gordo, y todo lo contrario a la mamá, porque a mí me decían Silvio de Culebra cuando yo era así de la edad de él, porque yo era bien flaca, y cuando iba, Silvio de Culebra, Dios mío. Pero yo llegaba mal a la casa, yo llegaba igual que él, llegaba a veces toda aporreada, hasta un día que mi papá me dijo, no más, tú vuelves a venir así y el que te va a pegar soy yo, usted se tiene que defender, ahí está mi papá. Y aprendí a defenderme. Entonces llegó un momento, porque es que tanto la cosa y la cosadera, y el niñito le pegaba a Gabriel, Gabriel venía, y yo le dije, mire Gabriel, usted defiéndase. A usted le van a pegar, usted defiéndase, mijo, porque nosotros somos mansos, pero no mensos. Yo no justifico que usted le pegue a una mujer, pero tampoco se deje pegar, mijo, porque hasta había una gordita que le pegaba. Entonces le dije al papá, enséñale a este niño a defenderse, no a atacar, pero que cuando le vengan a pegar, saque la mano, y ese bracito flaco cuando ya le estaba en el proceso, eso da duro, usted sabe que va a pegarle un hueso. Entonces mi esposo le enseñó a defenderse la cara, que no se dejara pegar, que no se dejara moretear, y eso se la tenían al rojo vivo, y dele, hasta que llegó el día que la paciencia de Gabriel llegó al límite. Cuando yo llego al colegio me dijeron, mamá de Gabriel, necesitamos hablar con usted. Suba allá a psicología. Y cuando voy subiendo encuentro a Gabriel sentadito, y apenas me vio comencé a llorar. Mami, yo no quise hacerlo. ¿Qué pasó? Me le senté al lado, cálmate y dime. Yo no te voy a acusar sin haberte escuchado. Aquí te están acusando, pero yo no te voy a acusar. Mami, lo que pasa es que fulanito me vino a atacar y me atacó en el baño y me arrinconó y me dijo que yo era un gordo no sé qué, y papá, y saqué la mano y le di duro. Yo me eché a reír. Yo le dije, le diste muy duro. Mami, duro, tiene el cachete rojo, mami. Yo le dije, todo esto que usted me está diciendo se lo va a decir a la psicóloga. Porque lo que ella no sabe es que tú desde el mes de febrero que entraste a esa clase hasta ahora que es el mes de mayo llevas un acoso constante de este niño. Entonces yo me senté y, sí, mire que Gabriel le pegó y lo vamos a suspender por 2 días. Yo le dije, ¿usted le ha preguntado a él por qué le pegó al niño? Y la psicóloga me dice, la verdad que no. Yo quiero que usted escuche a mi hijo. Claro, porque es que el hijo cuando ve al papá hace, ¿cierto? Y entonces yo llamé a mi esposo y le dije, vente que van a suspender a Gabriel por 2 días. Mi esposo llegó, me dijo, soluciona tú eso. Yo le dije, le pegó un niño, y es que ya es tiempo. Y ahí sí apareció la mamá, que la mamá, Dios mío, yo ahora entendí por qué era así. Sí, es una cosa así inmensa, uy, Dios mío, un bruma así, ¿verdad? Uf. De verdad, literalmente le digo, su derrier quedaba arriba así. Y yo la miraba y yo dije, Dios mío, un bruma. ¿Qué le pegaron, papá? Yo le dije, yo soy la mamá del niño que le pegó, por favor siéntese y escuchemos que él hable. Él dijo, bueno, yo estaba en el baño y pasó esto, y le pegué. ¿Y por qué le pegaste? Porque estoy cansado y se soslevó y siempre me pega, que de hecho ya Felipe lo había
Le había dado, porque Felipe estudiaba en el colegio y Felipe no soportaba que ese niño le pegaba a Gabriel. Y ya habían llevado a Felipe también a rectoría porque Felipe le había pegado defendiendo. Y él le decía, le sigues pegando a mi primo y te sigo dando. Y con Felipe no se metía. Pero Gabriel y Felipe me dice, tía, yo iba subiendo las escaleras, le decía, pero dale duro, cógelo aquí en las escaleras. Y cuando la mamá del niño escucha que desde el mes de febrero mi hijo venía día tras día, lunes, martes, miércoles, yo sí veía que cuando íbamos el lunes él me ponía una cara, mire, llegó hasta quitarle la merienda. Era un bullying, un acoso tan impresionante. Pero ahora entendía por qué ese niño le tenía rabia a mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque el papá de Gabriel y la mamá de Gabriel lo iban a llevar al colegio. Porque el papá de Gabriel y la mamá de Gabriel estaban pendientes de él. Porque el papá de Gabriel y la mamá de Gabriel iban a todas las reuniones. Y él como que deseaba eso y la forma era de atacar a Gabriel. Y cuando la mamá comienza a escuchar que desde el mes de febrero hasta el mes de mayo mi hijo viene sufriendo por su hijo, esa niña, y sí, porque era más joven, se tomaba la cara y me decía, qué vergüenza, ay, qué pena. Yo le dije, sí, yo venía sufriendo esto y la psicóloga, ¿y usted por qué no decía? Porque yo estaba esperando que él se defendiera, porque no todo el tiempo va a tener a mami, ahí o a papi para que lo defienda. Llega un momento en que nuestros hijos tienen que aprender a defenderse solos. Hoy te puedes entender esto. Dios te está dejando ahí en el problema para que tú te defiendas, y aunque Él esté a tu lado y tú sabes que Él está ahí porque Él te dijo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ya es tiempo de que defiendas tu territorio. No estés ahí cabizbajo, saca la mano y dale duro al diablo. No más, diga conmigo, no más. Tú debes conocer la autoridad que hay en ti. Pero eso lo conoces teniendo intimidad con Dios. Mira lo que te dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? ¿Sabe? Quiero terminarles la historia. Ese niño pasó a ser uno de los mejores amigos de Gabriel en la institución educativa. Porque los llevamos a reconciliación. Porque en el campo humano no es igual que en el espiritual. Tú no te puedes hacer amigo de Satanás. Pero cuando vemos, por eso es que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Cuando descubrimos qué era lo que estaba pasando con ese niño, entonces cuando yo mandaba cosas para el colegio, yo le decía, Gabriel, me haces el favor y le entregas a este compañero, le das esto. Cuando hacíamos viajes, Gabriel le traía detallitos, y fue tanto que yo me gocé de gran manera que este niño se fue su familia para otra ciudad, y el año pasado llegó, y enseguida cuando llegó por la calle, lo primero que hizo, llegó fue donde Gabriel y quise venirte a visitar. Y en ese momento yo estaba sirviendo el almuerzo, le dije, ven, almuerza con nosotros. Qué gran bendición poder almorzar con ustedes. Y yo lo miraba y le decía, sí, ¿te acuerdas hace 2 años atrás que me tenía a Gabriel que no podía? Sí, pero pastora, ya eso pasó, eso es vida pasada, ahora soy nueva criatura en Cristo. Alabado sea Dios que ahora es un niño bendecido, tiene unas buenas relaciones, pero nosotros al enemigo no podemos dejarnos dar. Y mira lo que te dice Deuteronomio capítulo 11. Yo creo que todos nuestros hijos han pasado por eso. Y quizás algunos de ellos no nos han dicho nada, están ahí callados. Deuteronomio 11, 24. Tómate esta palabra para ti. Diana lloraba por ti en la madrugada. Dios me inquietaba. Mira, yo estoy erizada porque yo le decía, Señor, yo quiero que Diana vaya. Porque yo sentía de entregarte esta palabra a ti. Dice la palabra del Señor, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, analiza eso, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidente. El que no conoce los mapas dice, a esos ahí mismo, ve al mapa y búscalo dónde están las distancias. Nadie, diga conmigo, nadie se sostendrá de delante de vos. Wow, esta era la palabra que yo quería entregar. Nadie se sostendrá delante de ti, Diana.
Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisare como él ha hecho. ¿Cómo así? El diablo cuando te vea temblará, tendrá temor. Y eso me decía el Señor, iglesia del Edén. El diablo tendrá temor, tú no, tú no. El diablo te temerá porque el favor de Dios está contigo. Y todo lo que te planees, todo lo que pisares, qué negocio quieres, qué empresas quieres, dónde quieres estudiar, qué universidad quieres posesionar, qué quieres para tu casa, el diablo a partir de hoy va a temblar porque lo que Dios te ha dado, alabado sea el Señor, nadie te lo quitará en el nombre de Jesucristo. Te lo digo a ti, iglesia del Edén, a ti te lo digo, hermano, que estás oyendo, nadie, porque la gente temblará. Donde tú llegues, los demonios van a temblar, alabado sea el Señor, porque llegó un soldado de Jesús bien armado con la palabra, con la oración, pero llega también con la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que tú, cuando llegas con tu uniforme militar espiritual, tiene que temblar el reino de las tinieblas. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? ¿Cuántos pueden dar bien fuerte ese aplauso al Señor? Aleluya. Oh, alabado sea el Señor. Quiero terminar diciéndote algo. No eches a tierra este conocimiento, porque el Señor le dijo a su pueblo: porque mi pueblo no tenía conocimiento, por eso fue que pereció. Y el Señor te está entregando mucha palabra por falta de conocimiento. Y en esta mañana yo te quiero decir que el conocimiento de la palabra de Dios te hace más que vencedor en Cristo Jesús. El conocimiento en el Señor te hace más que vencedor en Cristo Jesús. Y la palabra te dice que la fe sin obra es muerta. Entonces lo que tú has escuchado hoy, te has armado, estás conociendo el armamento. Entonces tú vas a llegar a tu casa y vas a identificar los ataques de Satanás y esos ataques que el diablo ha hecho en contra de tu vida. A partir de hoy, que tienes el conocimiento de la palabra, que sabes cómo actuar, porque Jesús es el mejor ejemplo. Citó la palabra a Satanás, le dijo: escrito está. La palabra te dice: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Entonces tú lees, oras, decretas y tienes el conocimiento para pelear. Te colocas la vestimenta de guerrero y tomas el arma más poderosa, que es la palabra de Dios, aleluya, y te vas al campo de batalla y le dices a Satanás: hasta hoy estuviste en mi propiedad, toma todas tus cosas, vete de mi casa, alabado sea el Señor, vete del negocio, vete de mis finanzas, vete de mis problemas, de la vida sentimental mía, vete de todo, vete de mis hijos, vete de mis nietos, vete de todo, porque hasta hoy tuviste aquí y no te tengo temor, sino que me levanto en el poder de sus fuerzas y peleo la buena batalla de la fe, porque con Cristo tengo la victoria, alabado sea el Señor. Yo te digo hoy, iglesia del Edén, el diablo está temblando hoy, porque el cristiano que entró por esa puerta no es el mismo que va a salir hoy, aleluya. Toma posesión de tu territorio, Lucho. Es tu tiempo de victoria. Toma posesión de tu territorio. Alabado sea el Señor. Quiero pedirte que te coloques sobre tus pies.